Hola, abejita, ¿cómo estás? Hola, Nina, ¿bien y tú? No, pues fíjate que me dejó pensando mucho el trabajo de esta Rebeca, en la cual analizó la obra de Eugene Delacroix sobre la barca de Dante, porque la capacidad de este pintor para representar el movimiento en el mar fue algo muy increíble. También que además está basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri, la cual en esta pintura también se coloca a Dante, el cual es el autor de esta comedia, y eso nos recuerda a cómo también había estudiado Rebeca, en que algunos pintores se ponían a ellos mismos en sus obras. Delacroix tenía 24 años cuando se inspiró en la Divina Comedia para hacer esta pintura. Él prefería vivir con músicos y poetas que con artistas como él. Él quería alejarse del academicismo imperante de la época, al igual que tener reconocimiento social y económico. Cuando inició sus estudios en París, reflexiona con las pinturas de Goya, Rubens, Velázquez o Rembrandt, en donde el arte no tenía que ser tan racional y deseó hallar la realidad tras la apariencia. La pintura se expuso en el Salón de 1822, impresionando al público de alrededor. Actualmente está exhibida en el Museo del Louvre, en París. Se comenta que Delacroix tuvo que descansar algunos días por todo el esfuerzo que le llevó a realizar su pintura. El Estado francés adquirió esta pintura, dando inicio a la carrera de Delacroix. Algo que leyó Rebeca y nos causó mucha intriga fue que Delacroix mencionó que si se iban a acercar a su pintura para ver defectos, que se mantuvieran a cierta distancia, pues él defendía su obra en sus primeros años, puesto que su obra era diferente. Théodore Géricault, en su obra La balsa de la medusa, fue el manifiesto de la pintura romántica. Dicho esto, Théodore era amigo de Delacroix, de ahí surgió el inconformismo de Delacroix ante el academicismo, pues él se inspiró en La balsa de la medusa para hacer esta pintura. Ah, cierto. También el romanticismo se originó en Alemania y Reino Unido, en donde ya no querían el neoclasicismo y la ilustración. Y ahora el mundo es irracional y no preciso y exacto. La naturaleza radica en la imprecisión irracional y las emociones. Esto es lo que nos llena de gracia. Con esto surge el sentimiento de individualidad y buscar la expresión personal. El desarrollo del subjetivismo es una característica que refuerza la idea de el yo es más importante, lo que permite el desarrollo de la personalidad. También se caracteriza por la exaltación de los sentimientos, pasión e imaginación, pues esto es lo que estimula el alma. Ideales políticos de libertad, sacrificio, el heroísmo, lo macabro, lo siniestro, se describe la desesperación causada por las pesadillas, nostalgia por el pasado, temas religiosos, escenas mitológicas, que por cierto Géricault se centró en temas más macabros y dementes en donde actualmente tienen estudios psicológicos. Dentro de la pintura predomina el óleo sobre lienzo, como en esta pintura, se le daba un simbolismo muy fuerte a los colores y luces, al igual que paisajes. Se valoraba la originalidad, en donde esta época se habla del aura de una obra que se va perdiendo en cada reproducción. Ya adentrándonos un poco más, la escena es recreada en el agua, lo que muchos interpretarían como el mar, pero en la Eneida es el mismo Virgilio el que describe el río Estigia como el punto intermedio entre el mundo terrenal y el infierno. No es hasta el séptimo canto de la Divina Comedia que se describe este lugar como un fétimo pantano en el que encontraban su castigo los iracundos y los melancólicos, quienes siempre estaban luchando por no ahogarse. Al fondo de la escena se puede apreciar la ciudad de Dite, la cual está en llamas, lo cual nos parecía un tanto curioso, ya que en una primera interpretación creíamos que el fuego en la ciudad representaba los pecados en la tierra, pero haciendo un poco más de investigación descubrimos el nombre de Dis Pater, que es uno de los nombres del dios de los infiernos en Roma. Dite es la ciudad infernal, la contraparte de la ciudad de Dios. Esa es la ciudad a la que desciende Dante, guiado por Virgilio, tras haber cruzado el noveno círculo infernal. Dite era la ciudad de los muertos y los demonios, aunque también acogía la gorgona que petrificaba con su mirada, lo que los muertos debían desplazarse a ciegas por la ciudad. El poeta aparece con un manto blanco y verdoso y una capucha roja. Está de pie en el lado izquierdo del bote que está de camino al infierno, con su brazo derecho alzado en posición de protección o intriga a lo que está por venir. Al ver a los compatriotas florentinos revolcarse en el agua, que son los personajes que se encuentran bajo la balsa, le genera impresión y pone su brazo izquierdo como apoyo al personaje central de la balsa. Este personaje es el antiguo poeta romano Virgilio, quien es el que guía a través del purgatorio de infierno. Virgilio está vestido con una manta marrón y coronado con laurel, con una posición de serenidad y compostura.
En muchos cuadros donde salen Dante y Virgilio, ambos poetas aparecen con la corona de laurel, ya sea uno u otro, como símbolo de fama, mérito o reconocimiento público como grandes autores literarios. El laurel está presente a través de la historia con varios significados. Volviendo a, el personaje que conduce la balsa es el barquero Flegias, quien está en el extremo derecho con el torso musculoso de espaldas con una capa azul volando por el viento. Los hombres que ya están condenados en el río son los que se quieren subir a la balsa. Incluso hay uno en el extremo izquierdo al lado de Dante aferrado con los dientes. Se puede ver la desesperación y sufrimiento de los hombres al subir a la balsa. Claro, según las diferentes descripciones, la presencia de la barca en donde viajan los protagonistas de la obra supone un pequeño halo de esperanza para los condenados, lo que los hace querer subir de manera desesperada a la barca. Esto mismo haría que nuestros protagonistas caigan al pantano. Esto hace que Caronte, Flegias, en nuestras consultas, tome una pose defensiva, posiblemente tratando de defender su barca. Por otro lado, Dante posee un rostro de esperanza y angustia, mientras que Virgilio lo toma de la mano con una expresión más apacible. Esta obra conlleva una composición en forma de X y dividida a la mitad de forma vertical. La balsa corta la mitad del cuadro horizontalmente. Debajo de la balsa se encuentran los demás personajes, creando un tercio inferior en la obra. El tercio central serían los cuerpos de nuestros tres personajes principales. El tercio superior partiría a los hombros de nuestro personaje Caronte, ubicado del lado derecho. Virgilio es el personaje que marca la mitad de la obra verticalmente. Los tres personajes están sentados en la obra, teniendo un punto de fuga inferior partiendo de la parte inferior de Virgilio, la cual dirige a los personajes de abajo de la balsa. El personaje sujetándose de la balsa, ubicado en tercer plano de la pintura, al lado derecho de Virgilio junto a la mano de Dante, estas marcan la composición de tercios verticalmente. La ciudad Dite está ubicada en el tercio del lado izquierdo, casi puesto en sección áurea. Detrás de los personajes principales se encuentra una luz blanca para separarlos del fondo de lo que sería el infierno. Esto nos pareció interesante, que tomó ese blanco como si fuera agua salpicada del río, tal vez neblina, o solo lo tomó para dar luz y separar los planos de la pintura. También que al fondo, donde se ve la ciudad de Dite con nubes, hay luz naranja del fuego que cubre la ciudad. Toda la pintura tiene una gama de colores azules fuerte, casi negros, rojo, amarillo, naranja, café y blanco. Creo que esta escena fue hecha así para crear el ambiente de oscuridad, misterio, terror o aventura en la malicia. Se puede apreciar que el río es agitado por el movimiento que causa los tonos blancos en el agua para pintar las olas, al igual que podemos interpretar que el agua es un poco limpia, pues se puede ver claramente la pierna debajo del agua de un personaje ubicado en la parte inferior izquierda de la obra, lo cual no entiendo muy bien por qué, pues es un río que está en el infierno y debería de ser más tétrico. Se encuentran 10 personas en la pintura. Los tres personajes principales subidos en la balsa tienen una expresión de preocupación y asombro, lo cual nos indica que están en aventura, en busca de algo, están ahí con un propósito. El personaje del lado izquierdo, que se encuentra de espaldas, nos da una atmósfera de vulnerabilidad ante la oscuridad y riesgo que conlleva el viaje. Pero al igual que nos da un poco de valentía y fuerza en el hombre con sus músculos marcados, lo cual también lo enlazamos con Miguel Ángel, creemos que fue a propósito vestirlo solo con una túnica que no le tapa casi nada. Los personajes debajo de la balsa tienen una expresión de sufrimiento, porque además de estar desnudos, su cuerpo está pintado de manera que se puede ver que están cansados, exhaustos de pelear contra el río para sobrevivir. Tan solo ver la pareja de personajes en la esquina inferior derecha, donde uno le está llorando a otro. En la balsa no podemos observar nada que lleven consigo a los tres personajes principales. Esto nos da una atmósfera de perdición, desesperación en llegar al destino deseado, una necesidad. Porque además de eso se puede interpretar nuevamente que los personajes en el río pueden hundir la balsa en la desesperación de subir. Al igual que Virgilio tiene su corona de laurel, lo cual ya lo hablamos. Dentro de la obra se puede apreciar el uso y el cuidado de la forma humana, acompañado de una búsqueda de expresión que es o puede interpretarse como esta búsqueda por romper con la estética neoclásica. De igual manera se puede apreciar una apertura hacia lo que es el color, ya que en esta se puede apreciar tonos pardos, fríos y cálidos, que en conjunto crean una atmósfera en la que los colores pardos fuerzan la presencia de los colores fríos y cálidos, y al mismo tiempo los cálidos y fríos se complementan.
Otra característica del color dentro de esta pintura es que nos permite hacer una distinción de lo que pasa en primer, segundo y tercer plano, ya que la opacidad y la saturación de estos nos permite ver cada parte de la obra de manera individual, que en conjunto está en armonía. El color rojo es otro símbolo, ya que este lo porta Dante. El color rojo es el símbolo de la pasión, y la pasión no es más que el enceguecimiento de las emociones, por lo que podríamos interpretar que Dante lleva el color rojo debido a que su viaje lo comenzó por buscar a su amada. Fue ese apasionamiento lo que llevó a emprender tan peligroso viaje. Por tanto, el color azul simboliza pasividad o calma. Este color lo lleva Caronte, quien está de espaldas al espectador en una especie de pose de pelea. Podríamos asumir que este color se lo colocó debido a la naturalidad de su trabajo, mantener estable la marca para que aquellos que le pagan crucen de manera segura el río Estigia. Virgilio porta el color café y blanco. Dichos colores representan solidez y pureza, lo que nos hace entender que por qué de los tres protagonistas es el que está más tranquilo, ya que su función es acompañar y guiar a Dante en este viaje. Retomando el color café, este mismo se puede apreciar en el fondo de la pintura, pero a diferencia de que el que trae Virgilio, este se ve más sucio, incluso hasta negro. Esto lo podríamos interpretar como esta especie de resignificación de la psicología del color café, en la que se nos dice que este entorno no es firme, no es amable y no pretende ser cómodo para quienes lo transitan. Creo que él se basó más en su deseo de pintar y al no seguir las formas fue cuando le salió su talento de pintor. Ahí hablo de Delacroix. Porque el infierno es un signo de terror social. Aparte por su contexto histórico con la Iglesia, la obra se sitúa en un momento donde la expresividad era algo de mayor peso que la representación fiel de la realidad, por lo que esta obra puede ser una exploración del artista hacia la atmósfera que vivió Dante al viajar al infierno. El romanticismo tenía interés en la Edad Media y el Barroco. El Barroco, siendo una de las épocas en donde la Iglesia tomaba la pintura como medio de control moral, pensamos que de ahí viene tanto la interpretación del infierno como el sumante que es haberse basado en la Divina Comedia. Con las características del romanticismo del individualismo que esto lleva al desarrollo de la personalidad, su dramatismo y el inicio del interés a lo macabro, pienso que se une con las expresiones de los personajes en el sufrimiento de las aguas, la expresión de Dante a la aventura, la cual creo que es el desarrollo de personalidad. La posición de Caronte a un lado se puede también interpretar como individualidad de parte de sus otros dos acompañantes. Creo que después de todo podemos ver por qué esta obra es tan importante y tan increíble en haberse realizado, pues se ve un peso cultural, histórico y técnico, además que se toma como referencia a la Divina Comedia. Creo que es esto una novela que todos hemos leído y por eso creo que esta obra sigue siendo visitada en el Museo del Louvre y también es objeto de estudio en las universidades y preparatorias también, supongo. Pero bueno, ya me voy a callar porque si no va a llegar Rebeca y nos va a cachar que estamos hablando y se va a espantar mucho. Pero bueno, hablamos más al rato en la noche. Adiós, ovejita. Adiós, niña.